El silencio de la noche se colaba entre las paredes de la casa mientras Laura revisaba una vez más el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. La luz tenue del comedor iluminaba apenas las letras impresas en la pantalla de su laptop, que parpadeaba incansable ante sus ojos cansados. Era una rutina que se había impuesto desde hacía años: controlar cada gasto, cada movimiento bancario, asegurarse de que las finanzas del hogar estuvieran en orden. Era, en definitiva, su manera de mantener el equilibrio en su vida y en su matrimonio. Esa noche, sin embargo, algo se rompió. Un cargo extraño, desconocido, apareció entre los habituales pagos de la hipoteca, la electricidad y el supermercado. La descripción del movimiento decía: viaje internacional, agencia Luxtour. Laura frunció el ceño, abrió la aplicación del banco en su teléfono y comprobó que el monto correspondía a un gasto considerable, un viaje que ella no había autorizado ni mencionado. ¿Quién podría haber pagado esto?, murmuró para sí, con el ceño más fruncido aún. Su esposo, Daniel, había salido temprano esa tarde para una reunión de trabajo y no volvería hasta entrada la madrugada. Laura pensó que, quizás, se trataba de un error, una confusión en el sistema, pero la inquietud no la dejó. Al deslizar el dedo por la pantalla, encontró un nombre junto a la transacción: Isabel Fernández. El corazón le dio un vuelco. Isabel no era ninguna compañera de trabajo de Daniel. Era una mujer que Laura apenas conocía, una amiga de una vecina del edificio, alguien que en un pasado remoto habían saludado de manera casual en alguna fiesta. Pero es un viaje para ella, pagado con su tarjeta. La atmósfera en el hogar, que siempre parecía tranquila y segura, se tornó repentinamente fría, casi irreal. La casa, de paredes blancas, con muebles modernos y fotografías familiares colgadas en la sala, parecía ahora un escenario para una escena que Laura no había querido protagonizar. Ella, Laura, de 34 años, madre dedicada de 2 niños pequeños, encargada de las finanzas del hogar desde que Daniel se convirtió en gerente de la empresa. Una mujer meticulosa, organizada, que siempre creyó en la solidez de su matrimonio, en la confianza que se habían prometido. Pero esa noche, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. Recordó las incontables veces que había confiado a Daniel el control de la cuenta conjunta, y también las noches en las que él le decía que no se preocupara por las finanzas, que él se encargaría de algunos gastos. Esa era la rutina, el equilibrio que mantenían. Pero ese cargo era una traición que Laura no había previsto. Mientras Daniel conversaba animadamente con sus hijos en la sala, ajeno a su tormento, Laura sintió que una oleada de dudas la invadía. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Cuántas veces había usado su tarjeta para pagar algo que no era para la familia? Había otro secreto oculto detrás de ese nombre. El reloj marcaba las 11 de la noche, y en la quietud de la casa, Laura sintió por primera vez que el matrimonio que creía inquebrantable se desmoronaba silenciosamente ante sus ojos. Con el pulso acelerado, cerró la computadora y miró hacia la puerta por donde Daniel había desaparecido. Una pregunta le quemaba en el pecho. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar el hombre con quien había compartido años y sueños? Esa noche, mientras la casa dormía en calma, la mente de Laura se refugió en recuerdos más cálidos, intentando entender cómo había llegado a ese punto. Cerró los ojos y, como si un velo invisible la llevara atrás en el tiempo, revivió momentos que alguna vez definieron su relación con Daniel. Era un día de primavera cuando se casaron. El sol bañaba el jardín donde familiares y amigos se reunían para celebrar. Laura, radiante en un vestido sencillo pero elegante, caminó hacia el altar con el corazón desbordado de esperanza. Daniel la esperaba con una sonrisa amplia, sus ojos llenos de promesas. Se dijeron sí frente a todos, con la certeza de que juntos podrían construir un futuro sólido. Los primeros años fueron intensos y felices. Compartían sueños y proyectos. Planeaban una casa grande, viajes que harían en vacaciones y la llegada de sus hijos, que pronto se convertirían en el centro de sus vidas. En esas tardes de domingo, cuando los niños jugaban en el parque y ellos se sentaban en la banca a conversar, Laura sentía que nada podía romper aquella burbuja de felicidad. En el hogar, Laura había asumido un papel fundamental: el manejo del dinero, no porque Daniel no quisiera, sino porque confiaba plenamente en ella. Siempre había sido organizada,
con una habilidad natural para administrar los gastos y planificar el presupuesto familiar. Daniel lo reconocía y se lo agradecía cada vez que discutían las finanzas. «Confío en ti para que todo esté bajo control», le decía con una sonrisa. «Tú eres la que realmente mantiene las cuentas claras». Laura valoraba esa confianza. La veía como un acto de amor y respeto. Por las noches, mientras los niños dormían, ella revisaba las facturas, los extractos, los pagos de servicios y ahorros para la universidad. Todo estaba registrado al detalle en su agenda, y esa rutina le daba una sensación de seguridad que a veces ni siquiera sentía en la relación. Pero como suele suceder con los secretos que se esconden en la rutina diaria, pequeñas señales comenzaron a aparecer, casi imperceptibles. Al principio, Laura las ignoró, convencida de que eran solo minucias. Las llamadas a horas extrañas se volvieron más frecuentes. Daniel solía responder el teléfono en la terraza, alejándose de ella para hablar con voz baja. Un día, notó que su celular estaba bloqueado con un código que antes no tenía. Cuando preguntó, él sonrió y le dijo que era para proteger su trabajo. Laura aceptó la explicación, sin ahondar más. Los mensajes que llegaban en la madrugada, breves y cargados de emoticonos, eran otro misterio. Laura no los vio directamente, pero Daniel a veces dejaba el teléfono en silencio y lo guardaba en el bolsillo con rapidez cuando ella entraba a la habitación. Eso hizo que su corazón se tensara, pero eligió no cuestionar, creyendo que eran cosas del estrés laboral. Los fines de semana que Daniel empezaba a tener reuniones con clientes que se extendían más allá de lo normal, y las excusas sobre viajes de trabajo que no coincidían con el calendario oficial, fueron pequeñas grietas en la confianza que Laura no quiso enfrentar. «Debe ser algo pasajero», se decía. «Daniel siempre ha sido un buen esposo». La vida parecía perfecta desde afuera. En las fotos familiares, en las reuniones con amigos, en los mensajes que él le enviaba durante el día, nada revelaba la tormenta que se gestaba en silencio. Laura seguía gestionando las finanzas con dedicación, orgullosa de su papel en la familia, y Daniel mantenía su sonrisa, el abrazo que aún le daba por las mañanas, las palabras de cariño que usaba en público, pero en el fondo, aquella perfección era solo una máscara. En una tarde soleada de hace unos meses, mientras organizaban la habitación de los niños, Laura encontró un recibo de hotel en el bolsillo de un abrigo de Daniel. La dirección no era de ningún lugar que conociera, y el nombre del establecimiento le resultaba desconocido. Cuando le preguntó, Daniel explicó que fue un viaje de negocios sorpresa que tuvo que hacer en el último momento. Laura asintió, aunque una pequeña alarma se encendió dentro de ella. Lo que no sabía entonces era que aquel recibo era apenas la punta del iceberg. Ahora, sentada en el comedor de su casa, con la pantalla del banco aún abierta frente a ella, Laura comprendía que todas esas señales, esas pequeñas sospechas y dudas que había silenciado, se unían para contar una historia que nunca quiso imaginar. La historia de un hombre que, usando la tarjeta que ella misma controlaba, estaba pagando un viaje para otra mujer. Las noches siguientes fueron un tormento silencioso para Laura. La inquietud que había sentido aquella primera vez frente a la pantalla de su laptop se convirtió en una obsesión. Con cada nuevo movimiento bancario que revisaba, el peso en su pecho crecía, como si un nudo se apretara cada vez más. Esa misma noche, después de acostar a los niños, Laura volvió a sentarse en el comedor con su computadora. Abrió los extractos bancarios desde hacía 6 meses, revisando cada cargo con paciencia, como una detective en busca de pistas, y las encontró. No era solo el viaje a nombre de Isabel Fernández. Había cargos en restaurantes elegantes, en ciudades donde Daniel decía no haber estado. Compras en tiendas de ropa y joyería que ella nunca vio ni supo. Pagos a spas y hoteles que tampoco aparecían en sus planes familiares. El frío de la traición se extendió por su cuerpo. La confusión y la tristeza se mezclaban con una furia contenida. ¿Cómo pudo Daniel usar su confianza para ocultar todo esto? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una doble vida? Laura se sentía atrapada entre el amor que alguna vez tuvo por él y la desilusión de descubrir a un desconocido detrás de la fachada. En el día a día, Laura intentaba mantener la calma, pero el dolor se reflejaba en sus ojos, en la forma en que evitaba la mirada de Daniel, en sus silencios incómodos durante la cena. Una tarde, mientras él revisaba papeles en la sala,
Ella lanzó una pregunta cuidadosamente formulada. «¿Has tenido que viajar mucho últimamente por trabajo?», dijo con voz casual, tratando de no mostrar la tormenta que llevaba dentro. Daniel la miró, como si no entendiera la intención oculta. «Sí, algunos viajes surgieron de último minuto. Ya sabes cómo es esto», respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Laura asintió, pero su intuición le decía que había más. «¿Y cómo pagas esos viajes?», insistió midiendo cada palabra. «Con la tarjeta corporativa», respondió él un poco incómodo. «No te preocupes por eso». Esa evasiva no hizo más que encender las alarmas. Con cada interacción, Laura sentía cómo la distancia entre ellos crecía. Las conversaciones se volvían superficiales, cargadas de palabras que evitaban el verdadero problema. Daniel parecía un actor ensayando un papel, evitando el escenario donde ella quería llevarlo, la verdad. Decidida a no quedar atrapada en la incertidumbre, Laura tomó una decisión silenciosa. Seguiría investigando, pero sin que él lo supiera. Sabía que enfrentarlo directamente sin pruebas podría desatar una tormenta peor, y ella necesitaba saber la verdad con certeza antes de dar cualquier paso. En secreto, comenzó a revisar correos electrónicos antiguos, buscando confirmaciones de reservas, mensajes relacionados con esos gastos inexplicables. Instaló aplicaciones para monitorear movimientos bancarios en tiempo real y empezó a tomar notas, fechas, patrones, nombres. Cada nuevo dato era una herida abierta, pero también una pieza más para armar el rompecabezas. Durante esos días, la sonrisa que Laura mostraba a sus hijos y a los demás se volvía un escudo contra el dolor. Por dentro, luchaba con sus emociones, la tristeza profunda por la traición, el enojo por el engaño y el miedo a lo desconocido. En las noches, cuando la casa finalmente callaba, se permitía llorar en silencio, preguntándose en qué momento su vida había tomado ese rumbo oscuro. Y aunque Daniel seguía con su rutina, sin sospechar que su esposa estaba descubriendo cada secreto, Laura sabía que ese equilibrio frágil estaba a punto de romperse, porque la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Laura llevaba días sumergida en la búsqueda incansable de respuestas. La paciencia, esa que creía inquebrantable, comenzaba a deshilacharse con cada dato nuevo que encontraba. Había logrado juntar suficiente evidencia para armar un perfil inquietante. Una mujer llamada Carla López, una compañera de trabajo de Daniel, cuyo nombre aparecía una y otra vez en los mensajes ocultos, en las reservas de hotel, en las transferencias bancarias que Daniel había tratado de ocultar. Carla no era cualquier persona. Había estado en su casa en varias ocasiones durante la última primavera, según unas fotos de la cámara de seguridad del vecindario que Laura había conseguido discretamente. Y en las redes sociales, Carla mostraba una vida que parecía hecha a la medida de un romance secreto. El mundo de Laura se desmoronaba lentamente. Sentía cómo cada pieza que encajaba la arrastraba a un abismo más oscuro, pero también le daba fuerzas para avanzar. El día que decidió enfrentarse directamente a Carla no había sido planeado. Fue un encuentro casual en el centro comercial mientras esperaba en la fila de la cafetería. Allí estaba, conversando animadamente con una amiga, ajena a que Laura la observaba desde pocos metros. El corazón de Laura latía con fuerza, pero su voz permanecía firme cuando se acercó. «Carla, ¿verdad?», dijo, mostrando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Carla la miró sorprendida, con una mezcla de desconcierto y cautela. «¿Sí, te conozco?», preguntó con una sonrisa forzada. Laura no titubeó. «Soy Laura, la esposa de Daniel». Un silencio tenso cayó entre ellas. La amiga de Carla se retiró discretamente, dejando a las dos mujeres frente a frente. «No sé qué quieres, Laura», dijo Carla con la voz baja pero desafiante. «Daniel y yo no creo que te deba explicaciones». «¿De verdad?», respondió Laura sacando del bolso su teléfono. «Porque aquí tengo pruebas de que usó mi tarjeta para pagar tu viaje al extranjero». «¿Quieres explicarme eso?». Carla tragó saliva, sus ojos desviándose hacia otro lado. «No fue solo eso», confesó con un suspiro. «Daniel me prometió que dejaría todo por mí, que solo estaba atrapado en su vida, pero que conmigo podía ser feliz». La revelación cayó como un golpe en el estómago de Laura. «¿Y tú? ¿Sabías que estaba casado?», preguntó con voz contenida. Carla bajó la mirada. «No del todo.
Él siempre decía que estaba separado, que el matrimonio estaba roto. Me mintió. Las palabras de Carla abrieron una puerta que Laura no quería cruzar, pero que necesitaba hacerlo. No era solo una amante oculta, sino un hombre con una doble vida aún más compleja. Daniel había ocultado no solo su relación, sino también su situación real. Esa noche, Laura volvió a casa con un dolor profundo y una ira contenida, pero también con una determinación renovada. No podía permitir que la mentira siguiera gobernando su vida. Antes de enfrentar a Daniel, quería saber toda la verdad. Pasó horas revisando mensajes, llamadas, correos. Descubrió que había mentiras en cada rincón de su matrimonio, préstamos que él había pedido sin decirle, deudas que ella desconocía y decisiones económicas que había tomado a sus espaldas. Cuando Daniel llegó esa noche, Laura estaba lista. «Necesitamos hablar», dijo con voz firme, mirándolo directamente a los ojos. Él intentó evadir la conversación, pero ella no lo permitió. «Sé todo, Daniel, sobre Carla, sobre el viaje, sobre las mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto?» Daniel se quedó sin palabras. Por primera vez, la máscara de seguridad que mostraba en público se desmoronó. «No quise lastimarte, Laura. Me sentía atrapado, perdido», murmuró. «No sé cómo arreglarlo». Laura sintió una mezcla de tristeza y desprecio. Perder la confianza no se arregla con palabras vacías. Voy a tomar decisiones. Por mí, por los niños. Aunque su corazón estaba hecho trizas, una chispa de fuerza comenzó a encenderse en su interior. Sabía que el camino sería difícil, pero también que ese era el momento de retomar el control de su vida. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de un significado claro. Nada volvería a ser igual. Después de la tensa conversación con Daniel, Laura sintió cómo el peso de la traición se aflojaba un poco, pero también comprendió que era momento de actuar con la cabeza fría. No podía permitirse ser víctima, ni dejar que las emociones la arrastraran sin rumbo. Necesitaba un plan, uno que le devolviera el control y le permitiera cerrar ese capítulo con dignidad. La mañana siguiente amaneció con una claridad distinta para Laura. Se sentó en la mesa de la cocina, un lugar que hasta entonces había sido escenario de rutinarias charlas familiares y decisiones conjuntas, y empezó a hacer llamadas. La primera fue a una amiga de confianza, Mariana, quien era abogada y había apoyado a Laura en momentos difíciles antes. «Mariana, necesito asesoría legal. ¿Podrías ayudarme a entender mis derechos y las mejores opciones para protegerme?», preguntó con voz firme. «Por supuesto, Laura. Lo primero es proteger tus finanzas y garantizar que Daniel no pueda seguir usándolas en tu contra. Además, podemos revisar el régimen patrimonial y planificar los pasos a seguir, tanto si decides separarte formalmente como si quieres simplemente asegurar tu estabilidad». Las palabras de Mariana fueron un alivio y una guía. Laura tomó notas mientras escuchaba, sintiendo cómo la niebla de confusión comenzaba a despejarse. Luego, comenzó a poner en práctica la parte más inmediata, la seguridad financiera. Con el corazón latiendo con fuerza, pero con una determinación creciente, llamó al banco para bloquear las tarjetas compartidas y solicitar nuevas a su nombre exclusivamente. Fue un momento simbólico, como cerrar una puerta detrás de ella para no mirar atrás. Además, empezó a cambiar las contraseñas de las cuentas digitales, a revisar los movimientos bancarios con lupa y a organizar sus documentos personales. Cada pequeño acto era una victoria que la fortalecía. Pero no todo fue práctico. Laura sabía que la reconstrucción interna era igual de vital, así que volvió a sus raíces. Llamó a su hermana Ana, con quien había perdido contacto tras la crisis, y recuperaron la confianza con palabras de apoyo y comprensión. «Laura, estás haciendo lo correcto. Mereces respeto y felicidad», dijo Ana con lágrimas en la voz. Esa llamada fue un bálsamo. También empezó a retomar viejas aficiones que había dejado de lado, como la pintura y el yoga. Estos momentos de calma y creatividad le ayudaron a reencontrarse consigo misma. Una tarde, mientras pintaba en su pequeño estudio, Laura tuvo un instante revelador. Al observar el lienzo donde trazaba colores vivos y formas libres, comprendió algo fundamental. Su vida no se reduciría a la sombra de la traición. Ella era dueña de su destino, capaz de reinventarse. Se levantó, miró su reflejo en el espejo
y por primera vez en semanas vio a una mujer fuerte, valiente y decidida. No una víctima, sino una guerrera. Para sellar esa sensación, decidió dar un paso más. Organizó una reunión con Daniel. Esta vez, no para pedir explicaciones ni buscar reconciliación, sino para establecer límites claros. «Daniel, esta situación me ha enseñado mucho», comenzó Laura con voz firme. «Necesito que entiendas que el respeto y la honestidad son no negociables. Por ahora voy a manejar las decisiones financieras y personales sin tu interferencia». Daniel asintió, reconociendo la determinación en ella. «Entiendo, Laura. Haré lo que sea necesario para respetar tus decisiones». Mientras él se retiraba, Laura sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había tomado el control, no solo de sus cuentas o de su hogar, sino de su vida entera. Esa noche, antes de dormir, se permitió sonreír con la certeza de que, aunque el camino sería largo y difícil, estaba lista para recorrerlo con la cabeza en alto y el corazón firme. Laura guardó en una carpeta todos los documentos, los extractos bancarios y las capturas de mensajes que habían desenmascarado la doble vida de Daniel. Cuando llegó el día de la confrontación definitiva, no lo hizo con lágrimas ni reproches desesperados, sino con la serenidad que da la certeza de la verdad. Lo esperaba en la sala, con esa mezcla de tristeza y fuerza que solo se siente cuando el corazón ha sido herido, pero no destruido. «Daniel», comenzó ella, colocando la carpeta sobre la mesa, «esto es lo que he encontrado. Usaste la tarjeta que yo controlaba para pagar el viaje de tu amante. Pero no es solo eso. También mentiste sobre tus horarios, tus llamadas, tus excusas. Me ocultaste una vida entera». Él bajó la mirada, incapaz de sostener su silencio. «No tengo más explicaciones», dijo finalmente. «Sé que fallé». Laura respiró hondo y continuó. «He decidido que merezco respeto y honestidad. Por eso quiero que sepas que estoy tomando el control de mi vida y de nuestras finanzas. Tú no tendrás acceso a nada más sin mi consentimiento. Y en cuanto a nuestra relación, necesito tiempo para sanar y pensar si esto tiene algún futuro». Daniel asintió sin palabras. Aquella conversación fue el cierre de un capítulo doloroso, pero también el inicio de un nuevo camino para Laura. No fue una separación abrupta ni un perdón fácil. Fue la elección consciente de alguien que se rehúsa a vivir en la sombra de la traición. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños pasos, cambios en su rutina, encuentros con amigas, decisiones que reforzaban su independencia. Laura redescubrió la alegría en lo cotidiano, esa que había olvidado mientras navegaba entre la incertidumbre y la tristeza. Un domingo por la mañana decidió hacer algo para ella misma. Compró un boleto de avión para un destino que siempre quiso conocer, sola. No era una huida, sino un símbolo, un recordatorio de que la vida continúa y que cada uno es arquitecto de su felicidad. En el aeropuerto, con la maleta a su lado y el pasaporte en la mano, sintió una mezcla de nervios y emoción. Miró al cielo despejado y se prometió que este viaje sería el primero de muchos, donde la protagonista sería ella. Al despegar, mientras la ciudad se hacía pequeña bajo sus pies, Laura cerró los ojos y sonrió. El dolor quedaba atrás, pero la esperanza y la fuerza la acompañarían siempre, porque a veces perder es la forma de encontrarse. Y en ese renacer, Laura había descubierto que no solo sobreviviría, sino que florecería.